Continuando con esta Casa No es Hotel para hablar de coyuntura, hemos invitado a analistas sumamente interesantes. Con nosotros esta noche Jimena Costa, con quien voy a empezar. Jimena, hace más o menos en un programa de un mes tuvimos acá a Jaime Navarro, Fabián Yaksic, Vladimir Peña, en un ambiente bastante cordial. Parecía que las fuerzas se coqueteaban. Ahí se subrayó que las puertas del Movimiento Sin Miedo, Fabián Yaksic lo dijo, estarían abiertas para José Antonio y para la señora Loyola Guzmán. Enfáticamente Juan del Granado dijo posteriormente a su proclamación que Samuel Doria Medina sería un mentiroso porque jamás habrían tenido reuniones con el alcalde Revilla. De hecho, Luis Revilla también llama mentiroso a Samuel Doria Medina. ¿Qué supone esto, Jimena? ¿Son peleas personales o diferencias verdaderamente programáticas que existirían? No lo sé, no tengo idea de lo que habrán hecho Unidad Nacional y Samuel Doria Medina y Juan del Granado como Movimiento Sin Miedo antes de mi ingreso al Frente Amplio, debo confesarte. Y después de mi ingreso, lo que hemos estado haciendo, lo han estado haciendo antes que yo entre, por supuesto, es tratar de encontrar los caminos para generar consensos y lograr la unidad. Creo que hay grandes coincidencias entre los tres bloques grandes, que son el Frente Amplio, luego los demócratas en el Oriente y el Movimiento Sin Miedo aquí en La Paz, que las tres son fuerzas de adscripción democrática, ¿no? Con sus diferencias y sus matices en términos de propuestas seguramente, pero en todos los casos se reivindica un restablecimiento pleno de la democracia en Bolivia. Entonces creo que ahí hay todavía coincidencias y pendientes para encontrar el camino de la unidad. Muchas gracias, Jimena. Gustavo, a relación de las declaraciones hechas por Juan del Granado, ¿qué te invita a pensar? ¿Qué desde tu análisis estaría haciendo la oposición? Mira, yo creo que en realidad lo que ocurre con los diferentes líderes, si quieres llamarlo así, de la oposición, es quién llega primero, y no creo que ninguno ceda. De parte de Juan hay un interés manifiesto, él sabe que esta es su última oportunidad de ir a algún lado, se le acabó el camino, y entonces trata de ser en ese yoísmo que él se maneja, de ser él el líder principal que aglutine a la oposición. Samuel, desde mi punto de vista, es el niño rico que se antojó una silla presidencial, al igual que muchos ricos en la América Latina, y que no se le va a dar. Entonces, y Rubén tratando de buscar, si se quiere, consolidar un liderazgo en el Oriente, sabe que no va a saltar esa barrera, ¿no es cierto? Entonces es muy factible, muy posible tal vez, que los demócratas se alíen con uno o con otro. Pero el Frente Amplio con el MCM yo lo dudo. Gracias, Gustavo. Don Jorge, hoy en página 7 Juan Carlos Salazar pone entre comillas que Juan no quiere juntuchas. Esta palabra ha sido varias veces utilizada por el Movimiento Sin Miedo. Don Jorge, usted es un politólogo de trayectoria reconocida. Explíqueme qué es juntucha. Tendría que explicar lo que quieren decir cuando dicen eso, pero está claro que el sentido es despectivo. No pertenece al vocabulario de la politología, pero probablemente a una práctica boliviana que se hace, pero también sirve para descalificar lo que hacen los otros. Entonces, hace alusión, ¿no?, al hecho de que se reúnen a partir de intereses bajos, no siempre manifiestos o declarados, ¿no? Y hay su sentido muy despectivo. Don Jorge, usted es uno de los firmantes del manifiesto y Iván Arias, el analista,
pone en su Facebook algo que me llama un poco la atención, que se lo voy a leer. Dice: no puedo entender cómo dice el líder endiosado personas que lo alimentaron, defendieron y ensalzaron al personaje y su movimiento. Aparezcan ahora rasgándose las vestiduras, asuman su responsabilidad y primero digan nosotros los que nos equivocamos, en referencia al manifiesto. ¿Qué opinión le merece esto? Yo no sé a quién se estará refiriendo, pero por lo menos en lo que a mí concierne, no tiene nada que ver con lo que yo he hecho, porque mi crítica al gobierno empezó a las pocas semanas y públicamente de que el gobierno se ha instalado. Y toda mi actuación en la Asamblea Constituyente y todo lo que he publicado desde entonces no me acusa para nada de las cosas que sostengo ahora. Pero también es evidente, no sé si entre los que firman, que hay muchísima gente que ha estado entusiastamente apoyando al gobierno, pero que ahora es crítica y muy dura del gobierno. Eso es normal en todas partes. La pregunta es, ¿cómo es que los que ahora critican en su momento estuvieron tan entusiastas, donde en realidad se equivocaron? Y quizá por ahí es por donde deberían empezar muchos de ellos, antes de exponerse ante la opinión pública con sus críticas al gobierno, porque ellos en su momento no anticiparon lo que en realidad ya era anticipable. De manera que respecto a Iván Arias, como lo hace sin nombrar a nadie, es probable que algunos que hayan firmado y que en su momento hubieran apoyado, pero eso no es ningún pecado. Claro. Jimena, al respecto, ¿qué opinas? ¿Hay que pedir disculpas antes de firmar un texto? Yo creo que nadie tiene por qué disculparse por las decisiones que toman, a no ser que sean delitos, ¿no? Pero yo quiero referirme más bien a las juntuchas, porque se hace referencia con frecuencia al tema de juntucha para hablar de convergencia. Y yo estuve ahí en medio de esa cosa. Yo estuve tratando de armar la unidad tal vez también el 2009. Entonces, hay que decirlo con todas sus letras, convergencia fue el plan de emergencia frente al fracaso de la construcción de la unidad del 2009. Se intentó, se trabajó a partir de los bloques en ese momento regionales, que eran más fuertes después del CONALDE. Varios líderes no participaron, que fue el caso de Samuel Doria Medina y de Rubén Costas, precisamente. Y se intentó lograr la unidad, para mí por la vía equivocada, pero era lo que en ese momento había, porque fue a nivel cupular, no se construyó a partir de consensos programáticos desde el debate con la base, ¿no es cierto?, sino era más bien cupular. Y fracasó un domingo en Santa Cruz, donde cada uno velaba por sus propios intereses. Resultado de ello, renuncié yo, renunció Víctor Hugo Cárdenas, renunció Germán Antelo, renunciaron varios. Y la emergencia fue un Manfred Reyes, articulándose un Leopoldo Fernández para, si tú quieres, recoger el voto de la entonces llamada media luna del movimiento autonomista. ¿Podríamos decir fue una improvisación? Sí, seguramente, porque no resultó la unidad. Comparar lo que se está haciendo a más de un año de la elección, toda la gestión 2013 más lo que falta hasta la elección, no es comparable. Se está trabajando y se está construyendo la unidad, al menos en el Frente Amplio, a partir de las coincidencias en las visiones que se tienen de qué tipo de futuro se le ofrece al país. Así que no se puede hablar de juntuchas en general, hay que diferenciar los momentos y diferenciar las acciones. Sobre lo último, sobre lo que afirma Jimena, Gustavo, te quería preguntar primero si es que los satucos habrían analizado el manifiesto y qué interpretación le darían, y luego sobre el tema de las juntuchas. Rapidito sobre el manifiesto. Sí lo hemos analizado y por eso te decía que me parece novelística e irrespetuosa. Novelística porque se vuelve al viejo lenguaje muy doradito, muy bonito, muy enredado, muy con frases intelectualoides, te das cuenta que no va a ningún lado, ¿no? Y te digo que es irrespetuoso, porque en cierto lugar del manifiesto acusa a todo un pueblo de ser el agravante de este poder. ¿Ah? Lo dice textualmente. Dice,
este poder que no se ha visto nunca en el país tiene el agravante de contar con una gran cantidad o con la mayoría de la población. O sea, la población es culpable. Solo los intelectuales firmantes de esto son los impios, y la población es la que comete los errores. O sea, no sirve para nada la consulta al pueblo. O sea, eso es lo que a mí me llama la atención. Y sobre lo que dice mi amiga Jimena, yo creo que este tipo de juntucha, como lo están tratando, si bien Convergencia fue una emergencia, como lo dice ella, yo creo que hoy es lo mismo, solo que un poquito más maquillada, porque no puedes hacer una participación ideológica, ¿no es cierto? Empezando a ver, vayamos a la izquierda con Loyola y terminemos con Antelo. ¿Dónde nos juntamos? Es como si yo te vendiera un fricasé y al medio te lo pusiera un sándwich de chancho. Por favor, eso no va a funcionar jamás. Manuel, sobre el manifiesto. Sobre el manifiesto, claro, yo creo que don Jorge Lasarte es muy bueno diciendo que él no sabe si algunos de los firmantes, todos conocidos intelectuales, apoyaron o no apoyaron. Yo creo que más o menos no es muy difícil deducir, y eso por supuesto, como dice Jimena, no es un delito, quienes apoyaron entusiastamente al gobierno. Pero yo creo que tiene muchos problemas el manifiesto, más allá del interés que puede tener como intervención política específica, porque en la primera parte se afirma, digamos, se tiene un diagnóstico del pasado rotundamente negativo. Partidos prebendalizados que se hundieron, precarias instituciones que se vinieron abajo. De ahí surgió, dice el manifiesto, una demanda compartida por la necesidad de construir una nueva Bolivia. El lastre viejo del país lamentablemente sigue vivo. Ese es un problema, porque como bien apuntaba Jorge Lasarte, él ha sido y fue uno de los defensores fundamentales del régimen y del sistema anterior. Lo mismo que Julio Alvarado, que entre otras cosas era la cabeza negociadora del TLC durante los 90 y durante inicios del 2000. El TLC que se aspiraba a que Bolivia firme. Lo mismo que Marcelo Barnux, que fue uno de los guardianes epistémicos de la democracia pactada. Entonces ahí tienes un problema muy severo. Gente que abomina del pasado y que a la vez buena parte de esos firmantes han sido defensores hasta el último momento. José Luis Exeni, en la Feria del Libro, recordaba cómo don Jorge Lasarte y Eduardo Pérez Iribarne, un día antes del 17 de octubre de 2003, decían que la salida era un referéndum que tenía que convocar el gobierno de Sánchez de Lozada. Todos sabemos lo que ya llevaba a sus espaldas el 16 de octubre de 2003 ese gobierno. Por otro lado, lo que apuntaba Gustavo, porque se podía hablar mucho del documento, pero ya se me acaba el tiempo, es que no saben dar respuesta justo cuando hablan del amplio apoyo. Es cierto, dicen agravante consentimiento de gran parte de la población, pero lo dicen muchas veces: este gobierno, sucesivas votaciones ganadas, este proceso muy apoyado. Entonces la pregunta elemental que se tienen que hacer y que yo no encuentro respuesta en el documento es ¿por qué es tan apoyado el proceso, ¿no? Don Jorge, trataremos de responder. Hubo una alusión directa al tema de lo de la población. Era así una cosa que igual me llamó la atención cuando se leyó el manifiesto. ¿Es tan malo que el gobierno sea apoyado por la gente? Lo que yo pongo en discusión es la creencia de que la voz del pueblo es la voz de Dios. Que no es así. Que el pueblo suele equivocarse, se ha equivocado. En el pasado votó por Hitler, votó por Mussolini, y muchos gobiernos del pasado fueron también votados por ese pueblo. Lo que no quiere decir que se niegue, se discuta el principio del derecho al voto. Pero de eso a pensar que porque vota tiene razón, el voto no asegura calidad. Y las personas pueden votar por quien quiera, y los que salen no siempre son los mejores, no siempre son los que el país necesita o las instituciones que requieren. De manera que en la idea orgánica expuesta en esto, que es una 7 idea de democracia, el texto dice: no solamente los de arriba están lejos de esta idea de la democracia, también los de abajo están lejos de esta idea de la democracia. O lo dice de manera mucho más taxativa: es la anarquía de los de abajo y el despotismo de los de arriba. Es la historia del país. Jimena, sobre lo último. No, varias cosas pendientes. Me parece
tan malintencionado, pero lo dice con tanta gana, Gustavo, que casi me impresionas. Oh. Se trata de apropiar del lenguaje siempre, ¿no? De descalificar todo lenguaje que no sea el lenguaje oficial del actual gobierno. El lenguaje que se utiliza en el manifiesto, como yo decía, me adscribo a su contenido, yo también me considero demócrata y reivindico los derechos y las libertades democráticas. Es un lenguaje académico, es un lenguaje democrático, ¿sí? Y ustedes han descalificado sistemáticamente todo lo que está vinculado a la democracia y a lo académico, ¿no? Es simplemente todo lo que son las clases medias, los profesionales, los estudiosos. El presidente dice que le hubiera dado vergüenza ir a una universidad, aunque no sé cuántos honoris causa recibe. Es una descalificación permanente del lenguaje para sustituirlo por otro lenguaje que es lleno de adjetivos, de epítetos, el tema de las juntuchas, el tema de que todo opositor tiene que ser de derecho oligarca, separatista, terrorista. ¿Qué más falta? ¿No? Es una intención de apropiarse del lenguaje para que cualquier cosa que se diga caiga en un saco roto. Es la forma de hacer política que tienen, que creo que ya no está funcionando. Y respecto a lo que dice Jorge, el manifiesto, el comentario malintencionado también de Manuel, creo que tiene que ver con un tema más allá de por qué votó la primera vez el pueblo. No sabemos por qué vota cada persona, pero sí hay algunas tendencias. Alguna de ellas, la crisis del viejo sistema. No fue tanto un apoyo al masismo como un rechazo al viejo sistema. En el segundo mandato, creo que tiene que ver mucho con propaganda. Y Jorge, creo que lo único que falta analizar en el manifiesto es el efecto nocivo que tiene una propaganda sistemática y muy bien hecha para hacerle creer al país que todavía estamos en una ruta democrática, cuando en realidad están hace varios meses y hace por lo menos el segundo mandato tratando de establecer una autocracia en nuestro país. Jimena, ¿estamos en una autocracia o, Gustavo, hay democracia en este país? Hay una democracia plena. Se lo ha visto a partir de varios hechos electorales, incluyendo algunos que reclaman aquí y que dicen que estaba mal, como es la elección judicial, que también lo están reclamando, que se lo haga, dice, sin un control político, etcétera, no sé. Pero si me basara en lo que dice mi amigo Jorge, tuviera que decir qué tontos son los pueblos, ¿no? ¿Por qué no hacemos un concilio de intelectuales y elegimos al mejor? Si estos pueblos no saben elegir al mejor, por favor, puede que no sea la voz de Dios, es más, yo no creo en eso, ¿no es cierto? Pero es la voz de un pueblo, y ese pueblo hace y decide su futuro a través de un voto y de un gobierno que elige. Desde la visión que del Frente Amplio haremos, te reitero, un concilio de un grupo de intelectuales y elijamos al mejor. Ahora no sé si elegimos al mejor político, al mejor empresario, ¿sí? O al mejor fabricante de hamburguesas, eso ya lo verá. Como el pueblo no va a participar porque es tonto, entonces quedaré fuera y me quedaré viendo a quién eligen, ¿no? Manuel. Claro, digamos, si Jimena explica la victoria del 2009 solo por propaganda, cuando la diferencia fue, es lo que ha señalado, no te he interrumpido, cuando la diferencia fue del 64 al 28%, explicarla o tener como elemento central a la propaganda, sin duda alguna es muy parecido a la magia, ¿no? En todo caso, yo sí creo que incluso académicamente es medio insostenible el documento, ¿no? Porque hay partes al final que demuestran una ingenuidad, digamos, respecto a la política muy parecida a la que puede tener un adolescente, porque hacer una reivindicación de más Estado y menos poder, como si fueran cosas excluyentes, o decir, debían ser hombres de gobierno, pero se volvieron hombres de poder, no tiene ningún sustento político. Tú que organizaste hace poco y me invitaron, digamos, a un congreso sobre Maquiavelo, muy bueno, es como el ABC, puede ser desde Maquiavelo hasta un estudio de Foucault sobre el poder, el gobierno y el Estado, que manejar ambos términos como separados demuestra un desconocimiento, vamos, digno de otros esfuerzos. Es verdad que hay apuntes, como lo que apuntó Jorge,
con más sustento académico, ¿no? El apunte que hizo él es claramente una interpretación de la ley de la oligarquía, de la ley de los partidos, de la ley de hierro de Michels, pero me parece incluso en términos académicos tremendamente insostenible y que no termina sobre todo de dar respuesta. Lo que dice Gustavo es verdad, la argumentación de Jorge Jimena está a un paso del sufragio censitario. Leo Strauss, un filósofo fantástico, decía generalmente que cuando se acababa un buen debate siempre aparecía el reductio ad Hitlerum, que es agarrar y decir, es que Hitler ya lo hizo, es que Hitler no sé qué. Es una cosa absurda que no tiene sustento y que no vale como comparación. Muchísimas gracias, Manuel. Usted quédese con nosotros viendo Esta Casa No Es Hotel y ya volvemos con Jimena Costa, Jorge Lasarte, Gustavo Torrico y Manuel Canelas.